¿Qué pasaría si un dron que cuesta apenas $100,000 pudiera destruir un avión de combate valorado en 25 millones y, al hacerlo, reescribir para siempre las reglas de la guerra? ¿Estamos preparados para el impacto de ese cambio? Esto ya no es teoría ni ciencia ficción. Es la realidad en nuestros cielos. Hace solo unos días, un caza Su-27 ucraniano fue derribado por un dron ruso equipado con un misil aire-aire. En segundos, un piloto profesional, con más de una década de entrenamiento y experiencia, perdió su avanzado avión ante una máquina autónoma, guiada por inteligencia artificial y con un costo ínfimo en comparación. La escena parece salida de una novela futurista, pero es un hecho documentado. No hubo error humano ni fallo mecánico. El piloto, pese a todos sus reflejos y conocimiento, no pudo evadir la emboscada de una amenaza que no estaba en el manual. El dron ejecutó su ataque con precisión quirúrgica, dictando el final del combate en menos de lo que tarda en sonar una alarma. Estamos presenciando el nacimiento de una revolución. Los drones armados y la inteligencia artificial están transformando la guerra aérea a una velocidad asombrosa. Durante más de medio siglo, los aviones de combate evolucionaron para ser más grandes, más rápidos, más costosos. Ahora, la lógica se invierte. Cualquier dron barato puede convertirse en un cazador letal, capaz de derribar incluso a los cazas más avanzados. Las implicaciones de esto son abrumadoras. Si la lógica de la guerra aérea se ha trastocado, cada dólar invertido, cada año dedicado a entrenar pilotos, puede quedar obsoleto en cuestión de días. El equilibrio del poder en los cielos, cuidadosamente construido durante generaciones, se tambalea ante una nueva y asimétrica amenaza. ¿Cómo llegamos a este punto de inflexión? Para comprender la magnitud del cambio, debemos analizar en detalle no solo lo que ocurrió en ese combate, sino también la historia de la guerra aérea y cómo la tecnología reescribe sus reglas una y otra vez. Durante décadas, los cazas han sido la joya de la corona de cualquier fuerza aérea. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Spitfire británicos y los Messerschmitt alemanes simbolizaban la supremacía en el aire. Más tarde, la Guerra Fría vio nacer aviones como el F-50 y II estadounidense o el MiG-21 soviético, máquinas que representaban la cúspide de la tecnología militar. Ser piloto de caza era un honor reservado a una élite. Cada avión, una inversión de millones. El Su-27, protagonista de nuestro relato, no es un avión cualquiera. Es un interceptor, un centinela aéreo diseñado para patrullar el cielo y eliminar amenazas en medio del caos del combate moderno. Su velocidad, su agilidad y su potente arsenal lo han convertido en el pilar de la defensa aérea tradicional, capaz de interceptar misiles de crucero, drones y helicópteros enemigos. Detrás de cada Su-27 hay una inversión titánica. Formar a un piloto experto conlleva más de 5 años de entrenamiento riguroso, decenas de simulaciones, vuelos reales, horas de estudio táctico y millones de dólares en recursos. Cada unidad perdida es una herida profunda. No solo es costoso reemplazarla, sino que su escasez añade un valor estratégico incalculable para la Fuerza Aérea Ucraniana. La defensa aérea clásica gira en torno a estos activos. Imaginemos una base aérea. Radares vigilando el horizonte día y noche. Sistemas antiaéreos de altísimo costo, listos para disparar a la mínima señal. Cazas patrullando sin descanso. Todo está orientado a mantener el control del cielo y proteger tanto la integridad del territorio como la moral de la nación. La pérdida de un caza y su piloto no solo debilita la defensa inmediata, golpea el corazón de la estructura militar. Invertir en sistemas convencionales ha significado, históricamente, apostar por la supremacía absoluta en el aire. La mera presencia de interceptores como el Su-27 bastaba para disuadir incursiones enemigas y responder con fuerza a cualquier amenaza. Pero cada derribo es un golpe casi irreparable, exponiendo infraestructuras críticas y la reputación de las Fuerzas Armadas a la erosión. Sin embargo, este equilibrio está al borde del colapso. Una amenaza inesperada, mucho más barata y flexible,
está cambiando las reglas del combate aéreo a una velocidad que recuerda a la llegada de los tanques en la Primera Guerra Mundial o de los misiles balísticos en la Guerra Fría. La destrucción reciente de un Su-27 ucraniano no es solo una pérdida material, es una señal inequívoca del surgimiento de una nueva era. Un simple dron, armado con misiles aire-aire, ha demostrado que el poder ya no depende únicamente de la tradición militar o del músculo tecnológico. Lo imposible se ha vuelto rutina. El cazador ahora teme a su presa. Los drones Geran, por ejemplo, antes simples bombas volantes, han sido modificados para portar misiles aire-aire como el R-60. Pensemos en esto como si un automóvil económico pudiera de pronto competir y vencer a un Fórmula 1, solo por tener un dispositivo inesperado. Con esta adaptación, cada dron barato se convierte en un predador capaz de abatir cazas modernos. Pero lo realmente revolucionario no es la tecnología en sí, sino la economía de la destrucción. Un caza Su-27 cuesta al menos $25 millones. Un dron Geran armado representa apenas una pequeñísima fracción de ese valor. Cada combate es una apuesta desigual. Una máquina desechable puede destruir años de entrenamiento y millones en equipamiento con un solo disparo. Es como si un soldado con una honda pudiera derribar a un tanque moderno. El impacto psicológico y estratégico es devastador. Para los pilotos, la amenaza ha evolucionado de manera radical. Lo que antes era rutina, ahora se convierte en un juego letal de gato y ratón. Nadie puede acercarse confiado a derribar un dron. Cualquier objeto detectado por el radar podría ser mortal. La diferencia entre un dron convencional y uno armado es invisible hasta que es demasiado tarde. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos temían a los haces enemigos. Ahora, temen a máquinas que no sienten, no dudan y no se cansan. Esta incertidumbre erosiona la moral y la eficacia. Si cada vuelo puede ser el último, ¿quién se atreve a enfrentar enjambres de drones letales? La defensa aérea se tambalea, y las pérdidas, tanto materiales como humanas, pueden multiplicarse en cuestión de días. En Yemen, por ejemplo, los rebeldes hutíes han utilizado drones baratos para infligir daños desproporcionados a fuerzas superiores, demostrando que el fenómeno es global. La reciente caída de un Su-27 ucraniano lo confirma. Ya nada es seguro en el aire. Este hecho es el umbral de una nueva era en la guerra, tan disruptivo como el uso del radar en la batalla de Inglaterra o la llegada de los primeros misiles guiados. ¿Cómo se puede detener a miles de objetivos inteligentes atacando al unísono, eligiendo blanco y cambiando trayectorias en segundos? Esta es la pregunta que desvela tanto a mandos ucranianos como occidentales. Cada noche, el cielo se transforma en un tablero caótico, donde enjambres de drones y misiles saturan cada capa de defensa. El asedio nunca cede. Ucrania ve cómo sus reservas de munición para interceptores se agotan mucho más rápido de lo que logran reabastecerse. Por cada dron abatido, aumenta la probabilidad de que otro atraviese las defensas. Los aviones de combate, sean reliquias soviéticas o los esperados F-16, caen uno tras otro, incapaces de resistir el embate de amenazas baratas y letales. Esta dinámica recuerda al desgaste de los tanques en la guerra de Yom Kippur, cuando las armas antitanques superaron inesperadamente a la tecnología blindada. La inteligencia artificial, además, ha reescrito las reglas. Los drones ya no esperan instrucciones humanas. Escogen objetivos y corrigen el rumbo en tiempo real, adaptándose a los patrones defensivos, aprendiendo sobre la marcha. Esta autonomía elimina la dependencia de operadores expertos y permite una producción y despliegue masivo que antes era inimaginable. Pensemos en la diferencia entre un ejército disciplinado y uno capaz de adaptarse instantáneamente. La ventaja es abrumadora. Occidente enfrenta una revelación incómoda. La tecnología avanzada que antes garantizaba superioridad ya no basta. Sistemas que costaron miles de millones de dólares quedan vulnerables ante armas accesibles, adaptadas con software flexible y cerebros artificiales.
Cada dron barato que atraviesa defensas de élite erosiona la reputación de invulnerabilidad de las grandes potencias. La historia está llena de ejemplos donde la innovación inesperada derrumba imperios. La ballesta en la Edad Media, el cañón en la caída de Constantinopla, ahora el dron inteligente en la guerra moderna. Las consecuencias son inmediatas y profundas. Infraestructuras críticas, desde centrales eléctricas hasta depósitos logísticos, quedan expuestas. La moral social y militar se resquebraja con cada ataque exitoso. La resistencia a largo plazo tambalea porque los recursos materiales y humanos se consumen sin pausa. Pero el peligro es aún mayor. Una cadena de éxitos tácticos puede desencadenar un colapso estratégico, socavando la credibilidad internacional y poniendo en jaque la capacidad de resistencia nacional. La pregunta queda en el aire. ¿Hay salida ante este salto tecnológico? ¿O estamos ante el umbral de una era donde la creatividad de bajo costo supera para siempre a la tradición en el campo de batalla? El derribo reciente de un Su-27 ucraniano por un dron ruso subraya la fragilidad de los paradigmas antiguos. Lo que antes era impensable, ahora sucede a diario. Sobrevivir en esta nueva era exige evolucionar con una velocidad sin precedentes. Lo que antes funcionaba hoy puede ser una sentencia de muerte. Pensemos en cómo la caballería pesada fue barrida por el mosquete, o en cómo los acorazados quedaron obsoletos ante el poder del portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. La guerra aérea ha cruzado un umbral. El pasado ya no ofrece respuestas. La urgencia no está en sumar más casas o perfeccionar viejos misiles, sino en imaginar doctrinas y tecnologías capaces de mutar ante amenazas invisibles. La fuerza bruta y la superioridad numérica han perdido su corona. Ahora, la agilidad y la inteligencia deciden quién vive y quién desaparece. Ejércitos anclados en fórmulas antiguas se arriesgan a quedar obsoletos frente a rivales que priorizan la innovación y la velocidad de adaptación. El caso del Su-27 ucraniano es más que una tragedia. Es una advertencia dirigida al mundo. Un dron barato y armado, capaz de abatir un caza que costó decenas de millones, revela que ningún sistema, por avanzado que sea, está a salvo de una revolución tecnológica. Las inversiones de miles de millones en sistemas convencionales pueden evaporarse en cuestión de meses si se ignora la aceleración del cambio. Recordemos el caso de la línea Maginot, una fortaleza considerada inexpugnable hasta que fue flanqueada por la Blitzkrieg alemana. La clave ya no es solo innovar, es hacerlo más rápido que nadie y escalar soluciones que puedan transformarse en pleno combate. El futuro pertenece a quienes conviertan cada recurso en un multiplicador flexible y adaptable. No gana el que tiene el arsenal más caro, sino el que convierte la incertidumbre en ventaja. Ignorar estas señales puede significar la ruina total de fuerzas armadas e industrias que parecían indestructibles. La historia reciente es implacable. La complacencia y la lentitud cuestan caro cuando la tecnología dicta nuevas reglas cada día. Pensemos en Kodak, que perdió el liderazgo por ignorar la fotografía digital, o en Nokia, superada por la revolución de los smartphones. Entonces, ¿cómo deben responder los líderes militares? ¿Qué enseñanzas deja el destino del coronel Ivanov? Ivanov no fue el único sorprendido. Su caída revela un dilema urgente que ningún alto mando puede seguir ignorando. Cada jefe militar debe preguntarse: ¿estamos preparados para enfrentar amenazas que se adaptan en tiempo real, que no temen a la muerte y que pueden multiplicarse a bajo costo? Hoy, un dron modesto selló el destino de un piloto veterano. Mañana, podría decidir el rumbo de una nación entera. Pensemos en escenarios concretos. ¿Qué pasaría si un país pequeño, con recursos limitados, invierte en miles de drones baratos, armados con inteligencia artificial? ¿Cómo respondería una superpotencia ante una ofensiva masiva de enjambres autónomos? Lo sucedido en los cielos de Ucrania no es solo una tragedia puntual. Es una advertencia urgente para el mundo. La guerra aérea ha mutado para siempre. Un dron equipado con inteligencia artificial básica y un misil antiguo logró lo que antes parecía imposible:
derribar a un experto dentro de un caza valorado en decenas de millones de dólares. Estos hechos marcan el inicio de una nueva era. Durante décadas, las potencias invirtieron miles de millones en cazas tripulados, radares y escudos. Hoy, la ecuación cambió. Cualquier dron barato, adaptado y desplegado en masa, puede doblegar a las flotas más avanzadas. Es el equivalente moderno de la guerra de guerrillas, pero en el aire. Flexibilidad, creatividad y bajo costo superan a la fuerza bruta. El poder ya no reside solo en la cantidad o el músculo tecnológico, sino en la inteligencia y la flexibilidad. El software accesible, los sensores asequibles y los misiles heredados convierten a cada dron en un cazador mortal. Por primera vez, la superioridad aérea no depende solo de la velocidad, la maniobrabilidad o la destreza de los pilotos, sino de la creatividad y la capacidad de producción masiva. El riesgo es mundial. Si ignoramos este cambio, miles de vidas, infraestructuras vitales y la seguridad nacional quedarán en manos de ejércitos invisibles, dirigidos por algoritmos y ensamblados en talleres desconocidos. El prestigio de los ejércitos tradicionales, la estabilidad de las fronteras y el equilibrio de poder global están en juego frente a esta nueva amenaza. No es solo Ucrania. Lo que ocurre sobre sus campos puede repetirse en cualquier lugar. En Asia, Medio Oriente, África o América Latina, cualquier actor con acceso a tecnología básica y creatividad puede desafiar a los gigantes militares. ¿Estamos listos para un mundo donde la innovación y el bajo costo arrasan con décadas de inversión militar? La historia nos enseña que los imperios caen no por falta de recursos, sino por no adaptarse a tiempo. El futuro pertenece a quienes aprenden, se anticipan y actúan. La pregunta final no es tanto si los drones baratos destruirán a los cazas caros, sino si estamos dispuestos a reinventarnos antes de que sea demasiado tarde. La cuenta regresiva ya empezó. ¿Quién dominará el cielo del mañana?